Bueno, entonces le decía que vamos a ver la parte de especiación hoy. Y la vez pasada vimos la teoría de evolución de Darwin, bueno, algunas cuestiones históricas de cómo se estableció esa teoría, los principios básicos, selección natural, reproducción diferencial, la variabilidad en las poblaciones, ¿sí? Son las poblaciones las que evolucionan, no los individuos. Y bueno, ahora vamos a ver la parte de especiación, que tiene que ver con cómo es que aparecen nuevas especies, ¿sí? Todo el tiempo opera la evolución, ¿sí? Hay especies que se extinguen y hay especies nuevas que aparecen, ¿sí? Nosotros vivimos en un momento de cambio climático y alteración bastante grave de los ecosistemas por parte del hombre. Muchas especies se han extinguido en los últimos 100, 200 años. Pero bueno, también aparecen nuevas especies. Bueno, les voy a compartir pantalla. Bueno, esto se los voy a subir, sí, es del Curtis, libro que hemos usado bastante. Acá. Bueno, sí. Vamos a ver algunas cosas que están en este capítulo sobre el origen de las especies. Bueno, hay una frase que siempre están buenas. Dice, la divergencia en el seno de la especie no puede producirse sin cierta discontinuidad previa que aísle dos partes del grupo entre sí. O sea, siempre que hay evolución, tiene que haber algún evento que aísle un grupo de esa población de otro grupo, ¿sí? O sea que sigan su camino de alguna forma por separado, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras todos los individuos de una misma población estén en contacto, se puedan reproducir entre sí, va a haber cierta homogeneidad en cuanto al reservorio genético, ¿sí? O sea, los genes se intercambian entre todos los individuos de la población y la población es relativamente homogénea. Entonces, esa población no está evolucionando. ¿Sí? Estaría cumpliendo, por ejemplo, lo que decía el equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿sí? Pero cuando hay una discontinuidad, hay un aislamiento que separa a los individuos de la misma población o separa poblaciones distintas, y si esas poblaciones están bajo condiciones bióticas o abióticas distintas, ahí puede haber evolución. Bueno, volvemos acá. Bueno, primero hablemos un poco del concepto de especie, que bueno, ha ido cambiando a lo largo de la historia. Es un concepto que, bueno, tiene bastante basamento en lo que es la realidad. Qué es una especie para ustedes? ¿Alguno puede contestar? Yo, Vale. eh, una población que puede reproducirse entre sí de forma funcional y está aislada reproductivamente del resto de especies. Creo que entonces es imposible. Sí, pero una población, Cuando tenés más de... digamos, no es lo mismo que una especie. Si hay camino a la izquierda, El concepto a la de izquierda, especie. si hay camino a la derecha, Tenemos a la un, derecha y no puedes poner una manzana. tenemos un Porque hay individuo, bloques. ¿qué decimos para decir, bueno, este es Seis. de tal especie? No Por entendí eso, la no hay pregunta, me quedé cómo. escuchando el ruido de fondo. A ver, un segundito. Pero es que no, es imposible. Aquí tengo a alguien acá en otra clase. Voy a poner auriculares, a ver. Porque pongo repetir esta acoso. Si hay camino a la izquierda, girar a la izquierda, si hay camino a la derecha, girar a la derecha, y me quedé sin bloque, no puedo poner una manzana. Bueno, a ver ahora.
Bueno, entonces, ¿qué condiciones tienen que tener dos individuos para que sean de la misma especie? Porque pueden ser de poblaciones Tienen que, distintas. tienen que tener características fisiológicas, Sí, fisiológicas obviamente. Tienen que tener todo un conjunto de características físicas, fisiológicas, anatómicas, y básicamente tienen que poder reproducirse entre sí. Eso es lo que define una especie. ¿Sí? Si dos individuos se pueden reproducir entre sí y dan una descendencia viable, se considera que son de la misma especie. ¿Sí? Aunque después vamos a ver que la división entre especies a veces no es tan clara como uno puede pensar. Si uno ve un elefante y un caballo, esos son especies distintas, ¿sí? Pero a veces no es tan fácil la división. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, eso, tenemos el concepto de especie. Y bueno, siempre que va a haber especiación, o sea que a partir de una especie se forman dos especies distintas, tiene que haber alguna especie de mecanismo de aislamiento reproductivo. O sea que individuos que antes formaban parte de poblaciones que estaban conectadas, ahora que dejan de estar en contacto. ¿Sí? Bueno, hay varios modelos de especiación. ¿Sí? Esto que vamos a ver acá es bastante teórico, pero bueno, tiene su basamiento en la práctica. Bueno, ahí hay algunos aislamientos, pero vamos a ver directamente acá. Eh, Está lo que se llama especiación alopátrica. Vamos a ver si vemos acá algo que nos ayude. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, todas estas parecen ser escarabajos. Todos forman parte de la misma población, son todos individuos con cierta variabilidad. Parece que se forma un río o algo que separa a los dos individuos, y estos dos individuos siguen su evolución por separado. ¿Sí? Cuando quedan separados, puede que, digamos, hay una especie de divergencia ahí, ¿no? Digamos, el reservorio genético de este grupo de acá puede ser un poco distinto de este grupo de acá. Si ya hay una cierta diferencia, y si siguen evolucionando por separado durante muchos miles de años, pueden llevar a que tengan características distintas. ¿Sí? Si esta barrera geográfica en algún momento desaparece y estos vuelven a estar en contacto, puede pasar dos cosas: que se vuelvan a poder reproducir, con lo cual la barrera geográfica no llevó a una división que dé a la especiación, o puede ser que ya no se puedan reproducir, o que si se reproducen, los individuos son o infértiles o menos aptos, con lo cual la selección natural los va a ir eliminando de esa población. ¿Sí? Si es mejor reproducirse los de este grupo entre sí que con el otro grupo, bueno, ahí ya hay un camino que va a que se formen dos especies distintas. ¿Sí? Eso se llama especiación alopátrica, ¿sí? Cuando hay una barrera geográfica que separa dos grupos. ¿Sí? Esta barrera geográfica puede ser un río, un cordón montañoso, eh, o si tomamos en cuenta la tectónica de placas, dos continentes que se separan, ¿sí? Que nunca más vuelven a encontrarse. O también puede ser que la distancia, o que entre estos dos grupos haya un ambiente que no es apto para que ellos vivan y entonces no lo cruzan, y entonces, aunque parece que no hay barrera, sí la hay. Bueno, eso es especiación alopátrica, es como el más eh, fácil de entender. ¿Sí? Bueno, es un caso que estudió Darwin, ¿no? Con los pinzones ahí en las Islas Galápagos. Después está la especiación parapátrida, o parapátrica, mejor dicho, que, bueno, literalmente significa especiación lateral. O sea, eso se da mucho en los casos de los ecotipos. ¿Sí? Por ejemplo, hay una plántola que es
potentilla glandulosa, que vive en lugares montañosos y en los valles. No hay una discontinuidad, no hay una barrera, ¿sí? Hay una continuidad entre el valle y la montaña, pero genéticamente se diferencian y se adaptan a ambientes distintos, ¿sí? Sin que haya una barrera. Y de vuelta a lo mismo, los individuos que viven en el valle son más exitosos si se reproducen con otros individuos del valle que si se reproducen con uno que vive en la altura, y viceversa. En ese caso, con el tiempo puede formarse a que se lleven dos especies distintas. A ver, vamos a ver acá algo de parapatria. Bueno, hay muchos ejemplos de estos especiación parapátrica. Bueno, siempre ponen el de esa planta, que es como el más común. Mm, Bueno, vamos a dejar con ese ejemplo. Vamos a ver acá. Bueno, después está la especiación simpátrica, que literalmente significa especiación en el mismo lugar. Vamos a ver acá algún ejemplo. Pátrica. Definición, ejemplo. A ver. Mm, Bueno, a ver. Bueno, simpátrica es cuando eh, dentro de la misma población se produce por ahí una división entre los recursos que usan. El clásico ejemplo es esta mosquita, la mosca de la manzana, se le llama. Bueno, esta especie vivía en el norte de Estados Unidos y se alimentaba de los espinos, que son esas plantas que están acá arriba, y que tienen como un frutito. Eh, y su modo de vida giraba en torno a esa planta, ¿no? Estas especies, estas mosquitas vivían ahí sobre los espinos y se reproducían ahí y bueno, ponían unos huevos que formaban una larva que se alimentaba del fruto del espino, ¿sí? Bueno, en un determinado momento se introdujo el manzano, ¿sí? El manzano es una especie exótica en Norteamérica, digamos, se introdujo para cultivarlo, ¿no? Para manzanas. Y esta mosquita empezó a alimentarse del manzano, ¿sí? O de las manzanas. Pero ¿qué pasaba? Había como dos grupos, unas moscas que vivían sobre la manzana y otras moscas que vivían sobre el espino, ¿sí? Aunque en el mismo lugar había espinos y manzanos, ¿sí? Podía estar una planta al lado de la otra, estos grupos no se reproducían entre sí. Y se llevó como una cierta adaptación de cada grupo al fruto del cual se alimentaban. Y como se reproducen estando sobre el fruto, había pocos cruzamientos entre las moscas que estaban sobre la manzana y sobre el espino, ¿sí? Y acá pasa de vuelta, si se reproducen, se forma un híbrido entre estos dos grupos, y si el híbrido tiene menor éxito reproductivo o adaptabilidad que los individuos que no son híbridos, tienden a desaparecer por selección natural. Bueno, ahí hay un caso de especiación simpátrica, ¿sí?
este sería otro ejemplo de, a ver, de este pasto, ¿sí? Que con el desarrollo de la minería había suelos mineros y suelos no mineros sin contaminar, y bueno, algunos individuos se, se adaptaron más al suelo sin contaminar y otros al suelo contaminado con residuos, y llevó a que, por más que estén uno al lado del otro, este grupo se reproduce entre sí y este grupo se reproduce entre sí, y los híbridos tienen menor éxito reproductivo. Entonces eso lleva a la especiación. Bueno, entonces vimos simpátrica, parapátrica, alopátrica. Después hay otro tipo de especiación que se llama peripátrica o instantánea. Que bueno, eso es como una especiación tipo de golpe. Es cuando se produce algún cuello de botella o algún flujo génico que lleva un cambio más bien rápido en la población, y ese grupo que queda aislado eh, empieza a evolucionar por separado del otro. Acá tenemos algunos ejemplos de especiación peripátrica. Mm, por ejemplo, acá, a estos peces que tienen cierta variabilidad, en algún momento se produce una drástica reducción de la población que reduce la variabilidad genética o la cambia, ¿sí? Acá habría un quiebre en ese equilibrio de Hardy-Weinberg, y cuando la población se recupera, ya genéticamente difiere de la original. Puede ser por migración también, por ejemplo. Estas especies van a este otro lado, de esta especie de risco que hay acá, baja el nivel del mar, o se cierra este risco y las especies quedan aisladas. Y otro ejemplo podría ser, bueno, ese es el de que baja el nivel del mar. Sí, estaban en contacto y ahora dejan de estarlo, y cuando vuelve a subir el nivel del mar, ya las diferencias hacen que no se puedan reproducir. Esto era peripátrica, son un poco complicados los nombres. Bueno, es como que acá parece todo mezclado. Bueno, eh, bueno, esos son los mecanismos de especiación. Chao. Otro mecanismo de especiación es la especiación por poliploidía. ¿Qué es la poliploidía? Eh, ¿Se acuerdan cuando vimos mitosis, meiosis? ¿Sí? Eh, Antes de que se dividan las células en la mitosis, los cromosomas se ubicaban en el ecuador de la célula, y después digamos, primero se duplicaban y después se separaban, ¿sí? En la meiosis pasa lo mismo, nada más que hay dos divisiones. Pero a veces pasa que por alguna cuestión hay un error en la disyunción, y esos cromosomas que se debían separar no lo hacen, ¿sí? Y quedan unidos, ¿sí? Si eso forman gametas, y los individuos que tienen esa poliploidía se reproducen con otro que también son poliploides, pueden dar una descendencia que sea viable, ¿sí? O sea, que no sea infértil, como normalmente pasaría, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa? Los que son poliploides ya no se pueden aparear con los que son normales, ¿sí? Y entonces eso puede formar una nueva especie, ¿sí?
En los animales esto es raro, pero en las plantas es muy común. ¿Sí? En muchísimas plantas hay poliploidía. ¿Sí? Significa que muchos cromosomas están duplicados, hasta triplicados y cuatriplicados. Bueno, esos son eventos de especiación bastante rápidos. Simpátrica, alopátrica, la otra era, a ver, alopátrica, parapátrica son de larga duración, que llevan miles o millones de años. La especiación cuántica o por poliploidía son eh, más rápidos, ¿sí? En unas pocas generaciones puede llevar a que se formen dos especies distintas. Y de vuelta, la cuestión está en la viabilidad del híbrido. ¿Sí? Si el híbrido no es viable, eso va a dar una especiación. Si sigue siendo viable, significa que las dos poblaciones pueden reproducirse entre sí, entonces no hay especiación. Bueno, ahí está explicado lo de la poliploidía. Sí, no hay disyunción, o sea, se forma una especie de gameto 2N. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los gametos siempre eran haploides, eran N. Y cuando se volvían a unir dos gametos N, formaban uno 2N y el individuo es 2N. Entonces, si dos gametos 2N se unen, forman un tetraploide, un 4N. Y si esto es viable, bueno, ahí tenemos un caso de especiación por poliploidía. No es lo que uno suele estudiar cuando ve mitosis y meiosis, porque no es lo más común, pero bueno, en realidad sí es bastante común en plantas especialmente. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? No. Ah, bueno. Ahí pregunta Catalina, dale. En la poliploidía, ya que tienen gametos 2N, o sea, ¿cómo va a quedar el individuo entre dos padres que tienen la poliploidía? No entiendo cómo se leen los genes, o sea, cómo van a quedar, qué información genética van a tener de los padres. No entiendo cómo se van a dividir eso. La información genética tal vez no va a cambiar en sí, porque digamos, la diferencia es que hay un cromosoma que está duplicado. Claro. Pero la información genética es la misma. Ok. ¿Sí? Lo que cambia ahí es que los que son poliploides ya no se pueden aparear con los que son normales. ¿Sí? O sea, hay como un aislamiento reproductivo. ¿Sí? Por más que estén habitando en el mismo ambiente y tengan la posibilidad de reproducirse, por ahí cuando se reproducen dan descendencia no viable, o que muere o que no se puede reproducir. Entonces, como no se pueden reproducir entre sí, digamos, los poliploides no se pueden reproducir con los que no son poliploides, solamente se reproducen con los poliploides. Bueno, eso puede llevar con el tiempo a que formen especies distintas. Sí, de hecho, no poder reproducirse ya es una característica que hace que sean especies distintas, por más que sean muy parecidas. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios de una especie? Que se reproduzca y que la descendencia sea viable. Okay. Por ejemplo, acá había mostrado una foto. A ver, voy a compartir de vuelta. Bueno, acá está, la mula. Y la mula es un híbrido entre dos especies distintas, ¿sí? Caballo y burro. Ahora no me acuerdo bien si era yegua y burro o burra y caballo, pero bueno. Este individuo va a tener una vida normal, ¿sí? Tiene como características intermedias entre el burro y el caballo, pero no se puede reproducir, ¿sí? No deja descendencia fértil, ¿sí? Por eso consideramos al burro y el caballo especies distintas, porque por más que se puedan reproducir, las mulas no dan descendencia, ¿sí?
Obviamente eso ocurre entre especies que están muy relacionadas, ¿sí? O sea que divergieron evolutivamente hace relativamente poco. Y profe, perdón, ¿por qué una mula y otra mula no pueden? Porque no pueden, son infértiles. O sea, en sus cromosomas, tiene algo que ver con el cromosoma, con el par XY, ¿sí? Ujú. De alguna forma, no llegan a formar gametos viables, Ok, ¿sí? Por más que se apareen, que lo hacen, eh, no llegan a reproducirse. ok. Bueno, hay muchísimos ejemplos de esto. Bueno, otra pregunta. Yo tengo Fiore, una. dale. ¿Qué tiene que pasar para que se produzca este duplicado, triplicado, cuadruplicado de los cromosomas? Poliploidía. Mm, Y es algún error en el mecanismo de la mitosis o la meiosis. Pero tipo, un ejemplo tipo de en qué parte de todo este proceso. Y cuando los cromosomas deberían separarse, ¿sí? En la anafase, ¿sí? Se separan los cromosomas, ¿sí? Están unidos en el ecuador, se tienen que separar, no lo hacen, ¿sí? Y quedan en uno de los gametos, ¿sí? En el otro por ahí el otro ya no va a ser viable porque no tiene falta ese cromosoma. Entonces, ese individuo va a ser N para todos los cromosomas, menos para uno que va a ser 2N, por ejemplo. ¿Sí? O para todos, depende. Hay varios tipos de poliploidía. Eh, si ese gameto se aparea con otro que también es poliploide, forma un cigoto, bueno, ahí están todos los pares y eso puede llegar a ser viable. Ah, ok. Y En otra animales es pregunta, raro, pasa más en plantas. esto, ¿por qué es raro en animales? Porque, digamos, el mecanismo de la mitosis y la meiosis, bueno, hay ciertas diferencias. Si bien el patrón en general es el mismo, ¿sí? Por eso cuando vimos mitosis y meiosis lo aplicamos en general. En todos los eucariotas el proceso es parecido, bueno, pero hay ciertas diferencias que nosotros no la vimos en animales y plantas. Ya, Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a cortar la grabación.